Bueno, pues sin más dilación, tengo conmigo a tres, yo creo que puedo llamar amigos, amigas, compañeros de esto que llamamos dirección pública profesional, en distintos ámbitos, en el ámbito de la expertise, en el ámbito profesional o en el ámbito académico, y que nos hemos reunido, pues yo creo, en los próximos 45 minutos, que es lo que nos ha asignado el Congreso, para poder dar pues unos trazos gruesos, ¿no? Unas pinceladas, pero de algo muy, muy concreto, muy específico, como son los territorios en los que se aplica la DPP, por hacer el acrónimo. Y es que, claro, la dirección pública profesional, que es algo que ya vemos que tarda tanto en llegar, tiene unas características de contexto necesariamente, bueno, pues remarcables, ¿no? Galicia, que es una comunidad autónoma de España, no podía ser de otra manera, tiene su propia senda de dependencia, pero sobre eso ya hablaremos otro día, porque ahora lo más importante es centrarnos en los tres invitados, ¿no? En las tres invitadas en este caso, que son Concepción Campos, María da Pena y Óscar Briones, de los ámbitos profesionales y de la universidad, que yo creo que en este caso pues podemos sacar una idea, extraer una idea de cómo estamos. Muy brevemente, por hacer un breve repaso curricular, pero muy breve, para que os hagáis una idea del nivel de esta mesa de la dirección pública profesional en España. Tenemos a Concepción Campos Acuña, es doctora en Derecho, secretaria de Administración Local y Excedencia y codirectora de la red Localis, que es una red de investigación con la Universidad de Vigo. Actualmente es profesora asociada de la Universidad Rovira y Virgili y miembro de diferentes consejos editoriales de publicaciones y sobre todo presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público, que ya habéis tenido ocasión de verla ayer en la entrevista o esta mañana. Pues ya no sé si estamos en ayer o hoy, como esto es tan intenso, con el presidente de la Asociación de la Dirección Pública Profesional, Fernando Monar. Concha, yo creo que es mejor que tenemos la palabra, porque tenemos un tiempo limitado, ya sabéis que tenemos 15 minutos por bloque, y en todo caso el currículum es perfectamente localizable, así que adelante, Concha, cuando quieras, y muchas gracias por estar con nosotros. Micro, Concha. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias, por supuesto, a la Asociación de Dirección Pública Profesional por contar aquí con el lobby gallego, que aunque estamos aquí en la esquina, como digo yo siempre, pues bueno, también tenemos nuestra importancia, ¿no? Hablaba Enrique de la Dirección Pública Profesional y de cómo está en Galicia, y digo, bueno, esto es como lo del AVE, le va costando llegar, en realidad, ¿no? Al final esperemos que llegue. Afortunadamente, como el AVE, a trompicones, con dificultades y demás. Para mí es un honor compartir esta mesa con Óscar, con María, por supuesto, mi querida María, y a los que saludo desde aquí, y que extraño no poder compartir personalmente, físicamente una mesa, pero bueno, afortunadamente estos formatos nos permiten esto, ¿no? De estar viajando a lo largo de todo el territorio, no solo español, sino de Iberoamérica. Entonces, bueno, ¿cómo está la dirección pública profesional en Galicia, ¿no? Podría decir, bueno, pues haciéndome la gallega que depende, ¿no? De cómo se mire, pero la verdad es que tengo que decir que no demasiado bien. Podríamos hablar de los distintos planos. En Galicia tenemos una ley de función pública específicamente que rige el ámbito tanto autonómico como las especificidades, en teoría, que regulan el ámbito local, ¿no? La Ley 2/2015 de 29 de abril de Función Pública de Galicia, que sí que se ocupa, ¿no? Del personal directivo. Nos encontramos, como por desgracia nos está sucediendo últimamente, con una dicotomía, el BOE y la realidad, ¿no? Yo en mi blog se titula precisamente Leyes que no hacen milagros, porque parece que damos por sentado como el valor taumatúrgico, ¿no? Del BOE. Aprobamos una ley, la mandamos, bueno, al DOGA, en nuestro caso, al Diario Oficial de Galicia, y luego se publica en el Boletín Oficial del Estado. Pero esto requiere un doing, necesita acción, ejecución. Y desde esa óptica yo, antes de entrar en lo que es el contenido, ¿no? Un poco en cómo diseña, cómo regula esta parte de la Comunidad Autónoma de Galicia, tengo que decir ya, bueno, pues hacer un spoiler, porque he estado revisando pues, las últimas convocatorias de puestos directivos, predirectivos y la resolución de las mismas. Y yo diría que se apartan un poquito de lo que podríamos decir del modelo que define la propia ley en su título tercero, ¿no? El título tercero de la ley, en su capítulo segundo, habla específicamente del personal directivo en el concepto o en la conceptuación que le deberíamos de dar aquí en Galicia, ¿no? Bueno, pues partiendo de una obviedad, y es que tienen, ¿no? La naturaleza de personal directivo los que desarrollan funciones directivas profesionales, ¿no?
La primera ya, podríamos decir, así en la frente, funciones directivas profesionales. Bueno, pues, ¿dónde tenemos esa dirección pública profesional? ¿Dónde tenemos ese corpus, ¿no? Ya sabemos que en el conjunto del Estado hay anunciado, habrá que verlo, ¿no? Esa profesionalización a través de una próxima ley de función pública, gestado en teoría en aquel artículo 13 famoso del EBEP, ahora TREBEP, pero que en estos momentos pues no lo tenemos, ¿no? Esto es así y esta es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles son, en opinión de la norma, pues las funciones directivas? Digamos que en este sentido tampoco inventan la rueda, pero es que tampoco hay necesidad de inventarla, en mi opinión. Realmente de lo que hay necesidad es de utilizar la rueda, ¿no? Bueno, pues me dice que son funciones directivas, las tareas gerenciales, las de dirección, coordinación, de unidades administrativas, y que integren un número mínimo de efectivos que se determine reglamentariamente. Ahí ya tenemos la primera pista, ¿no? ¿Dónde está el gap de ese reglamento? ¿Dónde lo encontramos, ¿no? Porque además, si nos vamos al DOGA, nuevamente nos encontramos con que esta forma de provisión, que ya anticipo, es en la mayoría de los casos la libre designación, se utiliza para escalas que yo creo que ni siquiera se pueden denominar como predirectivas, ¿no? Sino puestos de jefatura, de servicios, de sección, determinados ámbitos en los que, bueno, más allá de que podamos entrar a criticar o a decir que es mejorable el proceso de provisión de los puestos, el proceso de selección y de acceso al empleo público, no permitiría discriminar este tipo de funciones como directivas que justificasen ese tipo de procedimientos, ¿no? El régimen jurídico, en teoría, le corresponde al Consejo de la Xunta, que es el órgano que dentro de lo que es la estructura del gobierno autonómico le corresponde, y lo mismo con la consideración de las determinaciones de las condiciones de los puestos de trabajo, que no están tampoco sujetas al ámbito de la negociación colectiva. Habla también el Diario Oficial de Galicia de una serie de instrumentos, de registros, dentro de los cuales tendríamos pues, el personal directivo, también el del personal instrumental. Ahí, por ejemplo, donde nos encontramos con una mayor diversidad de convocatorias y demás es, por ejemplo, en el SERGAS, ¿no? El organismo autónomo que regula los sistemas de salud, con los puestos gerenciales, ¿no? De las distintas áreas sanitarias en las cuales se estructura pues, la comunidad autónoma gallega, ¿no? Porque el ámbito directivo no es solo la administración pública puramente dicho, ¿no? Pues ahí está la universidad, ahí está también, evidentemente, la sanidad, todos los ámbitos, ¿no? También he estado observando en distintas organizaciones de carácter autónomo, pues las cuencas, ¿no? Las confederaciones hidrográficas, tenemos personal directivo como tal, al menos definido en el papel, en un amplio abanico de organigrama autonómico, ¿no? Pues ámbitos tan específicos como pueden ser, pues esto, las cuencas hidrográficas que tenemos de conformidad con el patrimonio, ¿no? de los ríos, evidentemente. Sin embargo, como digo, no nos lo encontramos. El Diario Oficial de Galicia, en esta ley, nos habla también de cómo se adquiere la condición, cómo se desarrolla la carrera directiva, cómo se deben de proveer, sin innovar, pero tampoco sin escaparse demasiado de lo que debería de ser el tema deseable, ¿no? El cese por causas objetivas. Nos habla también de cómo definir la carrera directiva basada precisamente en esa progresión de grados de especialización, asignando, ¿no? una serie de puestos, una evaluación al desarrollo de las mismas, retribuciones de conformidad con estos programas, ¿no? Con evaluación periódica, criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad en la gestión, control de resultados. Bueno, animo a cualquiera que tenga tiempo y ganas a que haga una revisión, ¿no? de este organigrama directivo, directores generales, secretarios generales, subdirectoras, bueno, todo este organigrama, y que intente investigar o que ejercite su derecho de acceso a la información pública para pedir estas evaluaciones periódicas conforme a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad de gestión, ¿no? que un poco serían las que, conforme a lo que establece la Ley de Función Pública de Galicia, determinarían pues, la continuidad en el puesto, esa progresión de la que hablamos en la definición de la carrera directiva profesional, la parte variable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que podemos decir es que nos encontramos a priori y sobre el papel con un marco de definición de un proyecto común, y yo creo que de consenso también en cómo debe de ser, ¿no? La configuración del personal directivo al servicio de la Administración Autonómica de Galicia, la definición que se hace en la misma, y también de sus organismos autónomos y sus entidades instrumentales. No así en la realidad, no así en la realidad. De hecho, como decía al inicio, nos encontramos también con que esta ley específicamente dedica un título al personal público local, ¿no? Porque Constitución mediante, distribución constitucional de competencias, regulación básica, el TREBEP, regulación de desarrollo, la comunidad autónoma. Tampoco ahí se ocupa, pero sí que me gustaría hacer un pequeño referencia al cuerpo al que pertenezco yo. Los funcionarios de habilitación nacional con carácter, los que prestamos servicios a las administraciones locales, ¿no? Los funcionarios de habilitación nacional. Pues en Galicia existen 7 municipios de gran población,
pues son Coruña, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Orense y Lugo, y que en atención a que tienen reconocido ese carácter de municipios de gran población, tienen reconocido también el carácter ex lege, por ley, de que tienen órganos directivos que pueden estructurarse de dos modos, a través de la definición de coordinaciones y de direcciones generales o a través de los puestos reservados a los funcionarios de habilitación nacional, que son estos a los que me quiero dedicar yo, que son por una parte el secretario o la secretaría del Pleno, la secretaría de la que se correspondería con el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local, a la intervención, también al ámbito de la fiscalización, y aquí nos encontramos también con una dicotomía, y es con el factor personal, y es la asunción de este rol por parte de estas personas. En este caso, hay una atribución legal, directamente, ¿no? Es decir, hay personas y compañeros y compañeras que tengo yo que son habilitados y que ocupan este tipo de puestos en este tipo de municipios y que ellos no se sienten, ¿no? El otro día, pues, hablando con una compañera del área de intervención, me decía que ella lo que tenía que hacer era fiscalizar. Y yo le decía, no, pero tú, por la naturaleza de tu municipio, eres un órgano directivo y tienes que responder a este rol, ¿no? Tú no eres simplemente una persona por la que pasa un expediente, sino que tienes que ejercer un conjunto de competencias y que además nos ayuda a profesionalizar la dirección pública, porque son personas que están ahí precisamente, en nuestro caso, bueno, pues puede ser por libre designación, pero han accedido previamente a un proceso de oposición que les habilita a una categoría superior, que les habilita para desempeñar estas funciones en los municipios de gran población, pero que luego en muchos casos no se interiorizan, por varias razones. En el caso de los funcionarios de habilitación nacional, que en mi opinión sean municipios de gran población o de menor población, desempeñan funciones directivas, son el vértice de cualquier organización administrativa. De hecho, hasta la modificación de la normativa en el año 85 nos encontrábamos con que eran incluso los jefes de personal, ¿no? Los secretarios de ayuntamiento eran los responsables de la jefatura de personal. Afortunadamente para ellos y para los habilitados esto ha cambiado, ¿no? Porque la jefatura de personal, ¿no? María puede acreditarlo, es desde luego una tarea muy compleja y muy difícil de ejercitar en cualquier ámbito, pero sin ninguna duda es mucho más difícil de ejercitar en el ámbito local, ¿no? Por esa proximidad. Pero un secretario o una secretaria de ayuntamiento en un municipio de menor población le corresponde implementar este tipo de funciones, le corresponde tomar las decisiones de gestión, le corresponde la organización del personal, le corresponden las relaciones con los órganos de gobierno, con los miembros de la corporación, de tal modo que yo creo que deberíamos de pensar en que quizás hay determinados cuerpos o hay determinados ámbitos profesionales en los cuales esta atribución de funciones directivas, ya por la propia naturaleza, exigiría también que en la selección estuviesen bueno, pues contempladas este tipo de funciones. Ahora bien, yo hablo desde la experiencia, ¿no? Como coordinadora en el máster de habilitación nacional del ámbito de liderazgo y de dirección pública, no son pocos, no son pocas, aquellos que rechazan, ¿no? esta función, esto que nosotros estamos intentando poner en valor, ¿no? Que es la profesionalización de la dirección pública, requiere, a mi modo de ver, de una doble tarea. Por una parte de concienciación, con la parte de la parte política, ¿no? Que acabemos con el spoil system, ¿no? Y que directamente comprendan que esto es un tema que tiene que ver con una gestión pública profesional y profesionalizada, como se encuentra en tantos países del derecho comparado, pero también por parte de aquellas personas que forman parte de la función pública y que no lo acaban de ver, ¿no? A mí me parece que la selección, la provisión y el desempeño de las funciones directivas en el ámbito de la habilitación nacional constituye un eje relativamente sencillo de prototipar en la dirección pública profesional. Como digo, en Galicia existen dentro de estos 7 municipios que tienen reconocido el régimen de municipios de gran población, algunos que han desarrollado este rol de coordinaciones generales y de direcciones generales y otros que no. Y ahí también nos encontramos con una diatriba. Esos coordinadores, esos directores generales, al final son directivos públicos profesionales, en teoría sí lo reconoce la normativa, o al final son personal eventual cualificado, ¿no? Es decir, aun cuando la ley reconoce esta figura como órgano directivo, la forma de provisión, el principio de proximidad que se aplica, en muchos casos, en otros no, pero en muchos casos en el ámbito local lo que está produciendo es una capa de sustitución, de tal modo que ese personal que antes
que sigue existiendo, ¿no? Pero que se conoce como personal eventual de designación política, no dejan de serlo, ¿no? Cuando de lo que deberían de ser son precisamente esa capa de profesionalización. Por lo que, para ir concluyendo ya, para poder ajustarme al tiempo, me gustaría formular pues, 3 conclusiones, básicamente, sobre la situación de la dirección pública profesional en Galicia. La primera es que hay que pasar del thinking al doing, ¿no? Hemos pensado un modelo, lo hemos escrito, lo hemos llevado al Diario Oficial de Galicia, lo hemos llevado al BOE, pero no lo estamos ejecutando. Como digo, pues animo a cualquiera de los espectadores o cualquiera de las personas interesadas a pues realizar un pequeño recorrido por el Diario Oficial de Galicia y ver las convocatorias, ver qué se ha hecho, pero también ver, en segundo lugar, si existe ese desarrollo reglamentario, si existe ese registro de personal directivo. Bueno, pues por desgracia, no. Del mismo modo que el TREBEP lleva ese retraso, ¿no? Ese delay desde el año 2007, bueno, pues nosotros lo llevamos desde el año 2015. Y en tercer y último lugar, creo que como una pica en Flandes deberíamos de estar pues, los funcionarios de habilitación nacional, asumiendo un rol de dirección pública profesional, porque es así, porque en el resto de municipios con carácter general ni siquiera es por libre designación. Nuestra forma de provisión es a través de un concurso en el que es el mérito y la capacidad. Cuestión distinta, y este sería otro debate, es si el mérito es la antigüedad, ¿no? O si el peso relativo que adquiere en este tipo de cuestiones la antigüedad. Siempre digo que las sillas hay antigüedad, vamos, no les ganamos, hace falta algo más, otro tipo de meritocracia, ¿no? No solo la pura antigüedad, sino pues estos modelos como pueden ser la CRESAT, Chile, demás de los de derecho comparado, pueda ser suficiente o no. Pero creo que deberíamos de reflexionar e intentar pues ejercer, como digo, pues este lobby gallego, un impulso para que esta dirección pública comenzase a andar y diese ya sus primeros frutos y que quizás en el próximo congreso no, pero a lo mejor dentro de 2 congresos o de 3 congresos pudiéramos ofrecer unas conclusiones distintas. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en el congreso. Enhorabuena a la organización, me siento tremendamente orgullosa de los compañeros y las compañeras y también quiero aprovechar para agradecer por la oportunidad de haber buscado un hueco para la Asociación de Mujeres en el Sector Público, que como sabéis tenemos objetivos comunes y somos una alianza natural en la que nos apoyamos. Muchas gracias. Gracias, Concha. Un placer escucharte. Bueno, ha sido al núcleo, que es en este caso local, que vamos a desarrollar ahora o que va a desarrollar nuestra compañera María da Pena. Gracias por tus aportaciones. Espero que en el próximo congreso podamos tener algún avance. Ya veremos. En todo caso, es verdad que la asociación se ha reunido con la directora general de Administración Local en junio de este año y bueno, pues hay que ir dando pasos, ¿no? Aunque solo sea porque si no nos caemos. Con lo cual, muchas gracias por tu, como siempre, brillante contribución y nada, nos seguimos viendo por Galicia. Seguimos entonces ahora con María da Pena. Perdona, Enrique, no podemos oírte. No sé si puedes ponerte el audio. Pues es verdad, Discúlpame. estaba muteado. Sí. Gracias, Ana. Me he lanzado a presentar a María como continuación de Concha y entonces pues nada, pues he tenido que estar haciendo unos gestos muy divertidos. Sintetizo rápidamente, porque la cuestión era que Concha ya nos dejaba en bandeja digamos, las funciones directivas en el ámbito local, ¿no? Ella como funcionaria habilitada, pero en este caso María como jefa de recursos humanos. Es la jefa de recursos humanos del Ayuntamiento de Vigo, que es el ayuntamiento más grande de la comunidad autónoma, y obviamente la experiencia pues es sobrada, es además ponente, es miembro de consejos de publicaciones. Bueno, pues capital humano la lleva casi de su mano, por no decir enteramente de su mano, y además es una de las expertas en temas de competencias y de habilidades, ¿no? Directivas, con lo cual, María, gracias también por dedicarnos un poquito de tu tiempo y nada, la palabra es tuya. Muy buenas tardes, Enrique, y muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado a compartir este ratito esta tarde con vosotros y sobre todo pues agradecida también y muy contenta de poder compartir, bueno, pues con Conchi, que seguirá siendo siempre una compañera porque ha dejado pues una huella muy importante en el Ayuntamiento de Vigo, y también con Óscar y por supuesto contigo y con todos los compañeros que nos están escuchando. La verdad es que Conchi me ha dado también el testigo para comentar pues alguna cuestión en esta clave local que, como digo yo siempre, quienes nos desarrollamos en este ámbito
pues sabemos que es un poco selva para lo bueno y para lo malo, pero que es muy apasionante, ¿no? A mí me gustaría analizar un poquito los retos del liderazgo pues, en la dirección pública en Galicia, ya que somos este lobby del noroeste, en clave local. Porque sí que es cierto que la dirección pública local, como bien se apuntaba antes, es una complejidad importante en las 7 grandes ciudades de Galicia. No podemos olvidar que en el ámbito de Galicia, pues por la dispersión poblacional, por la propia configuración urbana y geográfica de las ciudades, salvo las 7 grandes ciudades, después ya pasamos a tamaños mucho más reducidos que quizá pues, no requieran de ese rol de dirección en el día a día de la gestión pública local. Sí que es cierto que a raíz del diseño establecido pues, por la Ley 57/2003, conocida popularmente como de grandes ciudades, la posibilidad de que por ley autonómica municipios que tradicionalmente no serían de gran población, ni tampoco por su índice poblacional serían susceptibles de acogerse a ese régimen, se pudieron acoger de manera que, bueno, pues quizá a diferencia de Vigo y de La Coruña, que bueno, tienen un posicionamiento estratégico en lo que es la comunidad autónoma, lógicamente Vigo pues a la cabeza, como no puede ser de otro modo por su población y por su tejido pues, industrial, económico y de la innovación. Sí que es cierto que quizá los retos no sean los mismos. Sí, pienso que ahí tenemos pues un ámbito en el que trabajar, ¿no? Porque las necesidades que pueda tener un municipio de 70 u 80.000 habitantes no son las mismas que puede tener Vigo, pues rozando ya los 300.000 censados. No pensemos en la población flotante diaria que puede tener un municipio de esa importancia estratégica, sobre todo en la eurorregión Galicia, norte de Portugal. Por otro lado, sí que es cierto que este diseño que desarrolló la Ley 57/2003 tampoco parece que hubiera tenido un gran encaje en el ámbito de las plantillas locales. No olvidemos que la peculiaridad más importante que tenemos es la ausencia de estructura directiva y la deficiencia y precariedad muy notoria de estructura técnica o predirectiva de apoyo a una dirección. Entonces, difícilmente vamos a articular una dirección pública profesional si apenas tenemos ni siquiera técnicos que se dediquen a la expertise técnica, que como veremos después es una de las cuestiones que se confunde con el ejercicio de liderazgo y de la dirección pública. Por otro lado, en el ámbito local, pues la definición y ejercicio de roles de jerarquía interna dentro de un ayuntamiento, de una diputación provincial, la tradición las ha interiorizado como las funciones de jefe tradicionales o de jefatura, pero no unas funciones de dirección, liderazgo organizacional interno y como veremos, de generación de valor público. Sí que es cierto que la concreta experiencia en el caso de un ayuntamiento grande, como es el de Vigo, y es en el que llevo pues, casi 20 años de servicio, porque el tiempo pasa para todos, sí que es cierto que hemos tenido un modelo eminentemente funcionarial, de funcionarios directivos, porque a día de hoy no está aprobado el reglamento orgánico de organización municipal que desarrolle, conforme, constituya y establezca el régimen del personal directivo público profesional. Sí es cierto que hay unas figuras funcionariales articuladas en jefaturas de área, hay 10 grandes áreas, y después en jefaturas de servicio ya con funciones, pues por así decirlo, predirectivas, pero que de facto acaban desempeñando una mezcla perfecta entre expertise técnica y algo parecido a la dirección. Entonces, esto quizá es algo que tendríamos que plantearnos y que es el reto que está encima de la mesa, conformar una dirección pública profesional más allá de funcionarios directivos, que es el modelo que suele haber en las grandes ciudades, aunque me consta que en algunas otras, como es el caso del Concello de Pontevedra, pues existe una dirección pública y en algún otro ayuntamiento, también en Santiago de Compostela, pero cierto es también que coincido con Conchi en la reflexión de que no podemos permitir que sea un personal cuasi eventual. Estamos hablando de una dirección pública profesional, no de un personal de partido al que nombramos coordinador o director general de área. Esto no tiene nada que ver porque de esa manera no se está valorando una expertise, una cualificación directiva, sino bueno, una afinidad que quizá no garantiza en todos los casos ni cualifica para el ejercicio de la dirección pública profesional. Por otro lado, también hay que pensar que esto genera una importante confusión de rol, incluso en quien tiene asignada la competencia o tiene la facultad para poder adoptar este tipo de decisiones. Si a nivel dirección política se interpreta como personal directivo aquella persona afín que va a estar por encima de los funcionarios y las va a coordinar conforme a las directrices de gobierno, pues así no vamos a establecer una dirección pública profesional como la que necesitamos y como la que queremos. Por otro lado, también es cierto que nos sigue costando, como apuntaba, categorizar conceptualmente, y en el ámbito de la comunidad autónoma esto también se percibe, ¿qué es dirección pública profesional? Porque seguimos pensando en que es expertise técnica y en muchas organizaciones se acaba promocionando o impulsando a puestos de dirección a personas que han acreditado una expertise o una experiencia técnica,
más allá de un auténtico liderazgo. Bueno, el directivo, por su propia esencia, debe practicar un liderazgo adaptativo, debe ser capaz de resolver problemas, como veremos, debe ser capaz de determinar qué retos no pueden ser resueltos con las habilidades habituales y una adaptación al cambio permanente. Esto, bueno, pues ni un directivo, entre comillas, político, ni un directivo técnico lo van a poder hacer. Por otro lado, insisto mucho, los mandos intermedios, los perfiles políticos puros o incluso el personal eventual, porque existe algún caso en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, puestos de personal eventual que desempeñan roles de coordinación de las áreas administrativas. Bueno, esto no es dirección pública profesional y también existe. Considero que es una disfunción que en ese sentido se debe mejorar y depurar para que todo el mundo aporte, pero cada uno en su ámbito, claramente diferenciado y cada uno a su nivel, porque, insisto, en la construcción de un sector público todo el mundo aporta. Y cierto es que el personal eventual es una tipología de personal que también aporta, bueno, pues en las funciones de confianza y asesoramiento especial que la ley le otorga, pero no es directivo, aunque quiera serlo, ¿no? Y como bien decía, pues creo que en este caso fue el Tribunal Supremo, en alguna sentencia ilustrativa, no dictada en materia de personal, pero muy aplicable porque está llena de sentido común. Las cosas no son como las queramos llamar, sino que son como son, ¿no? Y en ese sentido también es importante valorar qué necesidad directiva subyacente existe en cada organización, no solo por el tamaño, sino por el tejido social y urbano de la ciudad y por las peculiaridades y también por el proyecto de gobierno que se quiera desarrollar y por la solidez y estabilidad que tenga, lógicamente, el equipo de gobierno que decide apostar por esa dirección pública profesional, porque ello va a condicionar las posibilidades de ejercicio, pues, de este rol directivo. Siempre me gusta mucho decirlo porque, aunque es teórico, creo que todos los días en nuestro trabajo, cuando nos desempeñamos y nos desarrollamos, lo tenemos que considerar. El liderazgo moral es esencial, definir unos valores nucleares centrales, éticos tanto personales del directivo y del colectivo de dirección pública como organizacionales, que nos sirvan como parámetros éticos y de integridad, lo que los americanos definen como los core values, y alinear profesionalmente con la dirección política en el ejercicio de la dirección pública profesional, que esto es una parte que también se detecta a nivel comunidad autónoma que cuesta si no hay esa afinidad política. Y como no estamos hablando de eventuales cualificados, sino que estamos hablando de auténticos directivos, a mí me gustaría apuntar 2 pinceladas. Intentar que lo que se conoce como predicción de posiciones o el affective forecasting lo eliminemos, no pensar cuando nos reunamos o prestemos apoyo a las direcciones políticas que podemos predecir lo que nos van a decir o lo que están pensando. A veces ese prejuicio por parte del directivo hacia el político y del político hacia el propio directivo existe, y también evitar, pues lógicamente, el realismo ingenuo, ¿no? El pensar que estamos en posesión absoluta de la verdad, porque nadie lo estamos y se trata de acercar y encontrar posiciones. Pienso que el horizonte a nivel comunidad autónoma está en profesionalizar el ejercicio del rol, insisto, depurar todas estas disfunciones y lograr una cualificación en la dirección pública profesional, acreditar competencias directivas como la asociación de hecho pues, está realizando de manera muy exitosa, y también tener claro que las top skills aquí son muy importantes, pero hay una de ellas que es transversal a todo rol directivo, que es saber gestionar las relaciones humanas y saber gestionar personas, sus egos, sus emociones, sus expectativas, sus inquietudes y sus frustraciones también. Es complejo, pero al final es con lo que trabajamos en el día a día. Ser capaces de abordar, tolerar el conflicto e incluso de hacer, bueno, pues el civil disagreement, practicar cómo llegar a un acuerdo con aquellas personas con las que por su naturaleza probablemente y por la nuestra no lograríamos llegar a un acuerdo, pero hay que hacerlo cuando nos sentamos en la mesa en el día a día con representantes sindicales, con representantes políticos y ellos con nosotros, y a lo mejor en nuestra vida diaria pues no compartiríamos un café, pero en el trabajo esto hay que hacerlo, y en el rol directivo es lo que se espera de uno, y ser capaz de resolver problemas. Un directivo no tiene que crearlos, sino tiene que tener las herramientas para poder resolverlos. Como espacios, a mí me gustaría mucho, bueno, pues ya que en Galicia tenemos un paisaje fantástico, un entorno natural maravilloso, plantearnos el valor de las noches y también de la elección de entorno para poder favorecer los procesos de elección de decisiones. Siempre me gusta mucho citar el caso de las orquestas sinfónicas. No sé si sabéis que hace unos años en la Universidad de Harvard se desarrolló un experimento muy interesante para intentar averiguar cómo influía el sesgo de género en la selección de músicos profesionales al servicio de las orquestas sinfónicas. No se sabía por qué, pero solamente un 4% eran mujeres de los violinistas, violonchelistas y pianistas profesionales. Estamos hablando pues, de casos como la Orquesta Sinfónica de Nueva York o de Los Ángeles. Se plantearon que quizá, dado que los seleccionadores no querían conscientemente discriminar ni dejarse llevar por esos sesgos de género, el entorno estaba afectando a la hora de adoptar decisiones, de manera que se plantearon algo tan sencillo como que la comisión de valoración en esa selección pasase una cortina para no ver a las personas que estaba seleccionando y poner una alfombra tupida para no distinguir si los pasos eran del taconeo de una mujer o de los zapatos de un hombre.
Al cabo de unos años se pasó de un 4% de mujeres a más de un 40% de mujeres seleccionadas. De manera que cambiando el entorno somos capaces de adoptar las mejores decisiones más justas e incluso eliminando sesgos. Pienso que como herramientas tenemos la necesidad de trabajar en el respaldo al rol, en esa despolitización y en esa necesidad de fortaleza institucional, tanto del directivo como de la propia dirección política a la que presta apoyo el directivo, y como resultado esencial nos da pues, algo tan importante como la generación de valor público. Yo siempre digo que el directivo no nace, se hace. Tampoco estoy de acuerdo con que el líder nace, aunque hay personas que nacen con habilidades innatas de liderazgo, que son delegados de su clase cuando son pequeños, que son los que publican el periódico del colegio o de su facultad, pero sí que es cierto que el liderazgo se entrena, se puede desarrollar, y el reto que tenemos en Galicia es pensar en clave estratégica y en clave macro, más allá de nuestro territorio, más allá de nuestras pequeñas ciudades, pensar que Galicia es una, con ciudades muy punteras y muy importantes y otras que pueden aportar mucho, y diferenciar el reto entre liderar y gestionar, que es lo que nos cuesta, entre generar valor y resolver problemas complejos de carácter técnico y bueno, pues que quizá no requieran de ese reto adaptativo. Ni más ni menos, yo cierro para ceñirme también al tiempo con esa frase tan bonita que nos dejó alguien tan maravilloso como en su día fue Ana Frank: sé valiente y sé amable. Esas son dos de las habilidades esenciales de todo líder y que nos ayudarán a todos para construir un sector público mejor. Nada más, muchas gracias, Enrique, y encantada de seguir escuchándoos. Fantástico, María. Bueno, como podéis observar, en la Mesa de Dirección Pública Profesional de Galicia, además de cuestiones técnicas, introducimos cuestiones poéticas. Es decir, la dirección pública, y yo creo que esto tiene algo que ver también con cómo somos los gallegos, que estamos en muchas partes del mundo, algunos dicen que hasta en la luna, es que somos capaces de convertir algo tan supuestamente indefinido como es la dirección pública en una cuestión que tiene que ver con un taconeo, o que tiene que ver con una cortina, o que tiene que ver... Es decir, hay elementos metafóricos que tenemos que gestionar, esto lo hacen de forma maravillosa tanto María como Concha, y no quiero alargarme más porque voy a dar paso al cierre con mi compañero y además amigo, que no es habitual, compañero Óscar Briones, doctor por la Universidad de Santiago en Ciencia Política, experto en recursos humanos, ganó un premio del INAP con su tesis doctoral y actualmente tenemos la suerte de contar con él en la Facultad de Dirección y Gestión Pública, tanto en el grado en dirección como en el máster en dirección. Y digo además amigo porque bueno, es una persona muy sensata y a mí personalmente me gustan las personas sensatas. Óscar tiene una amplia experiencia en temas de gestión de recursos humanos y nos va a dar también un contrapunto a aquello que comenzaba Concha con el ámbito autonómico, que seguía María con el ámbito local. A mí me hubiera gustado meterle caña al ámbito universitario, pero no va a ser así, y entonces le voy a dar paso a Óscar para que use sus 15 minutos y nos ayude a cerrar esta breve mesa de dirección pública profesional en Galicia. Óscar, gracias y adelante. Bien. Bueno, pues gracias Enrique y gracias a las compañeras, tanto a María como a Conchi, ¿no? Porque es un lujo y también es un riesgo, ¿no? Entrar detrás de ellas porque a ver qué dice uno después de la revisión tan interesante tanto en la administración local como en autonómica. Mi intervención va a tener dos partes muy claras. Va a tener una primera parte donde voy a hacer una referencia efectivamente al caso gallego, reforzando un poquito pues lo que comentó antes Conchi, y la verdad es que no lo habíamos preparado, pero realmente tenemos una interpretación prácticamente idéntica, ¿no? Solo reforzar algunas cosas, pero desde luego pues evidentemente pues va a estar todo girando sobre esos defectos que ya ella había señalado. En la administración local, evidentemente, pues lo que acaba de comentar María. Y bueno, yendo ya al caso de la administración gallega, bueno, la intervención además de la parte de Galicia pues partía de que siempre que tenemos algún acto de formación, ¿no? De formación en temas de liderazgo, en temas de recursos humanos, siempre al acabar, yo creo que tanto a Enrique como a mí, se nos acerca algún funcionario que dice, muy bien, eso está muy bien en el mundo de las ideas, en el mundo de la teoría, ahora viene si lo aplicas en mi administración, ¿no? Entonces, la idea de la intervención también era entender que hay una serie de elementos estructurales, de elementos de función pública que no van a cambiar. Incluso los que estamos aquí participando, cada uno seguramente tiene algunas ideas muy particulares sobre cómo es o cómo debería ser la dirección pública, con lo cual ni siquiera tenemos un esquema común, extracción privada, solo pública, en qué casos, la forma del cese, es decir, ni siquiera tendríamos un elemento común. Por eso digo que
debemos de intentar adaptarnos al medio y además, si ejercemos un liderazgo orientado al servicio, ¿no?, o de desarrollo, realmente se lo debemos a la ciudadanía. Es decir, con todos estos elementos estructurales negativos, aún así vamos a tener que jugar con ellos, porque nada nos indica que necesariamente la esfera política vaya a cambiar y vaya a deshacerse de esas esferas de poder, porque al final la función directiva, como relataba muy bien antes Conchi, pues efectivamente son espacios de poder, no nos podemos olvidar, siempre nos lo recuerda Jiménez Asensio, ¿no? Son espacios de poder. El diagnóstico es común, Enrique y yo hicimos un diagnóstico de partidos políticos y programas, y el diagnóstico de cómo debe de ser el modelo de dirección pública profesional es común, pero sin embargo no acaba de implementarse, ¿no? Yendo al caso de Galicia y entendiendo estas limitaciones, pues efectivamente, como decía Conchi en su intervención anterior, pues yo he destacado básicamente las mismas características, ¿no? En primer lugar, sí que hay una serie de avances legislativos, es decir, el EBEP, que dejó desiderativamente, potestativamente, la posibilidad de legislar o no, quedó excesivamente abierto, pues es cierto que en el caso de Galicia se optó por legislar, pero a veces legislamos sin realmente darle ese carácter coactivo o incluso, como se suele hacer muchas veces en España, conociendo muy bien cuáles son los valores fundamentales. Es decir, si yo digo mérito y capacidad, pero después no utilizo elementos objetivos de comprobación del mérito y la capacidad, pues básicamente no estoy haciendo nada, solo estoy anunciando unos principios que después incumplo porque no hay elementos objetivos de comprobación. Y no hablo de hacer una oposición al personal directivo, sino que hablo de elementos objetivos de comprobación, como sabe muy bien en la asociación con el modelo GEAD, de comprobación de esas habilidades directivas. Además, ha habido una basculación en el caso de Galicia entre lo que se ha denominado el modelo politizado de toda la vida, como decía Víctor Lapuente esta mañana, ¿no? Evidentemente seguimos con un modelo politizado, con un modelo atrasado en perspectiva comparada al resto de países de la Unión Europea, de nuestra órbita de la OCDE incluso, aunque es cierto que el modelo de funcionario político, si se le llama así, como si le llaman en el modelo alemán, está más extendido, no somos los únicos, pero es cierto que estamos especialmente atrasados en ese punto. Y en el caso de Galicia lo que se ha dado es una basculación de un modelo plenamente politizado a un modelo, en algunos casos, burocratizado. Es decir, sí que hay RPTs con puestos directivos que se cierran a personal del grupo A1 y con determinadas características y a lo mejor algún diploma directivo. Pero lo que falla es, digamos, el tercer modelo del que siempre estudiamos a Jiménez Asensio, es decir, el modelo gerencial, que sería ese modelo profesionalizado de función directiva. Es decir, nada comprueba las competencias directivas de quien va a ser personal directivo. Lo que se comprueba es un nivel de cualificación de un grupo A, determinados requisitos de titulación, pero todo eso es ajeno a lo que sería un modelo sofisticado de función directiva. Por lo tanto, y por resumir ya lo que sería el caso de Galicia, porque ya está muy bien explicado por Conchi en las diapositivas, en la explicación anterior, y por María en el caso de la administración local, pues es cierto que sobre todo destaca esa basculación. Por lo tanto, el panorama es negativo, es verdad que es negativo, yo no me voy a meter en el ámbito universitario, me voy a quedar en el ámbito autonómico y aquí también el panorama es negativo. Por ver alguna cosa positiva, antes de entrar en esos rasgos de elementos estructurales que pese a todo debemos de adaptar para intentar desplegar en lo posible competencias directivas, por ver algo positivo, es cierto que la selección del personal directivo, a mi modo de ver, y analizando los perfiles, las páginas web, bueno, ahora con la normativa de transparencia se pueden hacer este tipo de análisis, es cierto que los perfiles han mejorado, yo diría que significativamente, pero también es cierto que nada comprueba, nada impide, por ejemplo, que una persona que carece de competencias directivas, pues llegue, si es un grupo A1, pues en el caso de la administración autonómica, seguramente y con cierta tranquilidad algún puesto directivo. Es decir, el sistema no filtra esas competencias directivas, aunque es cierto que este entorno, yo creo que todos somos más exigentes a la hora de ver cómo nuestros políticos deciden su personal eventual y a mi modo de ver ese entorno está presionando de alguna manera, de manera informal, no de manera coercitiva, para que esa selección pues haya elevado en cierta medida ese nivel. Pero pues por desgracia los elementos
siguen ausentes de un modelo real de función directiva, de los modelos que podemos estudiar. El CESE sigue completamente abierto y por circunstancias de confianza, no vinculado a resultados. Los resultados se anuncian pero no se comprueban en ningún momento. Por lo tanto, sí que en principio lo que ha habido es una definición legislativa en la ley 2/2015, pues de ese personal directivo, pero a veces para no perfilar demasiado esos rasgos directivos y que siga básicamente abierto con esa cierta basculación a personal funcionario en puestos directivos. Es cierto que el modelo de politizado pues ha pasado a politizado burocratizado, ¿no? Faltándonos quizás ese tercer modelo. Con todos estos miembros hay que ejercer y hay que desplegar esas competencias directivas, porque yo creo que se lo debemos a la ciudadanía, por lo que decíamos antes de esa orientación, de ese liderazgo de desarrollo, de ese liderazgo orientado al servicio público, y si realmente, como anunciamos todos, la ejemplaridad y la importancia de la ejemplaridad, pues la ejemplaridad también es, y Enrique lo sabe, que cuando tenemos pocos recursos, pues igual demos el servicio público. Y Enrique y yo pues cojamos de la mano a nuestros alumnos y el que esté en una administración pública pues de corte civil, pues atienda a los ciudadanos aunque se le caiga la aplicación y aunque tenga que de alguna manera atenderlo con medios más rudimentarios, ¿no? Pero yo creo que se lo debemos y que el personal directivo, que además asume ese cargo directivo, porque recordemos que nada nos obliga a ser personal directivo, y asumimos esas circunstancias complejas. Y no va a cambiar muy rápido. Ojalá llegara el memorándum aquel de los portugueses y nos cambiaran casi por decreto la función directiva, pero yo creo que eso no va a pasar, va a ser muy lento y mientras tanto tenemos que desplegar igualmente esas competencias directivas. Y ahí pues me estoy imaginando esos funcionarios a los que a veces, ese funcionariado al que a veces le damos clase y que le dice, ahora vienes a mi administración y aplicas ese modelo de liderazgo o de función directiva. Y tienen razón, es decir, yo además vengo de esa administración, comparto esas mismas limitaciones, pero algo sí que se puede hacer desde la función directiva. Por ejemplo, planificación estratégica. Nada nos impide intentar desplegar elementos de planificación estratégica. Vamos a tener que vencer el pulso al cortoplacismo de la política. Evidentemente, los políticos tienen una idea cortoplacista de la gestión, ¿no? Tienen incluso un calendario electoral, es normal, es así, y hay que jugar con esos factores. Pero nada nos impide que los elementos de gestión pública que conocemos de planificación estratégica, desde la función directiva, los intentemos desplegar. Innovación y generación de espacios para la creatividad. Imposible, porque esto es ajeno a la administración pública, es verdad y lo sabemos, somos reacios, cuando uno intenta innovar algo ya le dicen que está inventando la pólvora, que calma, ¿no? Es decir, hay un cierto entorno hostil a la innovación, eso es cierto, pero también es cierto que a veces hay que intentarlo. Y hay administraciones, Borja Colón lo sabe en la Diputación de Alicante, donde consiguió implementar y poner en marcha pues una unidad, un departamento de innovación, ¿no? Incluso se pueden intentar implementar métodos de organización horizontales para intentar aprovechar en la medida de lo posible esas sinergias de innovación. Nada nos lo impide y en todo caso si nos lo impide en algún momento la política, pues ese es el juego y ese es el equilibrio y hay que asumirlo, hay que asumir los riesgos. Recordemos que en las competencias directivas también está la asunción de riesgos. Y que en algún momento un directivo nos diga, un político nos diga que estamos inventando con eso de la innovación. Pues puede pasar, pero hay que asumir ese riesgo. En cuanto a la motivación, está aquí María y ella es una experta, que voy a contar, lo acaba de decir ella, hay una motivación también informal, nada nos impide hacer un equipo, si no, pues en tercera división no habría equipos y a veces hay equipos mucho más fuertes que en primera, ¿no? Y más aguerridos y más duros, ¿no? Entonces, nada nos impide desplegar un montón de competencias de motivación, de hacer equipo y a veces sencillamente conversar con subordinados y subordinadas que tengamos en nuestras unidades. A veces hay que pararse y saber también qué problemas, incluso a veces personales, porque todo eso genera una serie de inercias y de vínculos que cada vez más en gestión de recursos humanos pues están presentes y son los que llevan a un buen despliegue de competencias directivas, ¿no? Por poner otro ejemplo, negociación y gestión del conflicto, ya lo comentó también María,
yo tenía aquí puesto de forma informal, hay gente con la que no se puede, mejor ni intentarlo, ¿no? Te puede decir algún funcionario, pues hay que intentarlo, nos va en la nómina, sobre todo la gente que está en competencias directivas o pseudodirectivas. Hay que intentarlo y negociar es así, no es negociar donde es fácil, es negociar con aquel pues con que a lo mejor no tienes esa afinidad o como decía María, no te irías a tomar una caña. Pues ahí es donde tenemos que apretarnos la palma de la mano, hacernos daño para intentarnos saltar y seguir negociando e intentar llegar a un acuerdo, ¿no? Y eso se puede hacer, a pesar de estos elementos estructurales, ya digo, tan negativos. Ejemplaridad y vocación de servicio, lo repetimos un montón, pero realmente deberíamos tenerlo, como decía esta mañana Fernando, en nuestros despachos allá arriba, ¿no? Una especie de lema para todos los días recordar que tenemos que dar ejemplo, que sobre todo hay que dar ese ejemplo en todo lo que hacemos, incluso en cosas que a lo mejor pues no se nos vendrían habitualmente a la cabeza, ¿no? Pues yo recuerdo que la incorporación del lenguaje inclusivo, pues al principio pues es un esfuerzo, pero hay que hacerlo, es necesario hacerlo y es el momento en el que vivimos. Estoy terminando, Enrique, tengo el reloj presente. Nos queda un minuto. Sí, un minuto, vale, perfecto. En cuanto a la misión y la visión, pues las organizaciones públicas son organizaciones de nexo débil, donde no están presentes la misión y la visión, pero aún así, sabiendo esas carencias dentro de las competencias directivas, estará precisamente pues, recordar que hay una serie de objetivos y orientar las unidades hacia esos objetivos estratégicos. Nada nos lo impide, nada nos impide intentar desplegar eso. Aprender también a comunicar, que sería otra de las carencias, y para ello, pues tanto en la comunicación como en temas de negociación, pues podemos recomendar incluso una inmersión, una especie de formación, aunque sea incluso un autoaprendizaje, e intentar desde luego desplegar estas competencias directivas. Lo voy a dejar aquí porque vamos mal de tiempo, en principio no he llegado ni a los 15 minutos y así dejamos paso a los siguientes compañeros. Gracias, Óscar. Gracias a todos. Bueno, hay una pregunta. Gracias por tu exposición, evidentemente a caballo entre la teoría y la práctica, como no podía ser de otra forma, es nuestra obligación, en este caso desde el ámbito de la universidad somos así y así seguiremos, como decía la canción. Damos paso al siguiente webinar y hay una pregunta en el chat que me gustaría, pero daría para otro, no otro webinar, sino para otro congreso, ¿no? Y en la universidad, ¿cómo está la dirección pública? Bueno, pues aquí se despide un decano comisario que gestiona una parte pequeñita de la universidad con pocas competencias, poco presupuesto, pero hacemos lo que podemos y no estamos locos. Gracias y